Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en este cafecito online, viendo nuevamente el fruto del Espíritu que hemos estado viendo en episodios anteriores. En esta ocasión nos toca compartir acerca de la paciencia, esa virtud de la paciencia. Mi nombre es Claudia del Bosque, estoy... Marisol Rodríguez. Marisol nos acompaña a cargo del Ministerio de Adolescentes. ¿Qué tanto se ocupa la paciencia con este ministerio? Y pues, ¿qué les parece si para comenzar hacemos una pequeña oración y comenzamos para poder platicar acerca del fruto del Espíritu? Señor, queremos poner esta palabra en tus manos y que seas tú hablándonos a cada una de las que nos estamos conectando en esta reunión. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Y bueno, estamos con este tema de la paciencia. Y en esta época, y más en estos días, yo no sé, al parecer es bien importante el tener paciencia. Aún no lo dicen en cada informe, en cada parte nos están diciendo, tengan paciencia. Ya casi terminamos con esto y tengan paciencia. Es tan importante el poder estar manejando la paciencia, tú que trabajas con adolescentes y que estamos en todo eso, tan importante que es, Marisol, tener el fruto del Espíritu, que es la paciencia, el poder desarrollar esta área en nuestras vidas, que todos debemos de contar con ella, pero no todos la tenemos desarrollada. Debemos de considerar que debemos de contar ahora sí que con mucha paciencia para poder llegar a la meta. Quiero leer un versículo en la Biblia que viene en Hebreos 12:1. Viene en Hebreos 12:1 y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y fíjate lo que dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante. ¿Cuál carrera es? La carrera de la fe. Esa es la carrera que tenemos. Se los vuelvo a repetir en esta segunda parte que dice que nos despojemos. Primero que nada, quitarnos todo peso, todo lo que nos está asediando, lo que está ahí trayéndonos cosas malas a nuestra mente, y que corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Y en el verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿En quién tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús. En Jesús, solo poniendo nuestra mirada en el Maestro, es cuando nosotros podemos correr con paciencia. Es cuando nosotros ahora sí que vamos a poder ir hacia adelante, avanzar. Y muchas veces esa carrera, la carrera de la fe, pues no todos la corremos como deberíamos, con paciencia. Y la razón de por qué hay tantas cosas, tú que trabajas con adolescentes, la razón de por qué hay tantas cosas ahorita, hoy en día, tantos conflictos, padres, hijos, yo creo que se debe mucho a la paciencia. Así es, falta mucha paciencia en los hogares. Simplemente vas al supermercado o a donde te toque en estos momentos, la gente está alterada, ya está a la defensiva, y es porque no han desarrollado la paciencia. Pero la paciencia tiene dos significados, o podemos decir que tiene dos significados en cuanto a la palabra. En el Antiguo Testamento se refería mucho a la espera, a guardar, a esperar, y no que no saliera nuestra naturaleza ante las pruebas, ante los ataques del enemigo. Pero en el Nuevo Testamento, lo que habla en el Nuevo Testamento es acerca de la paciencia en la forma de nosotros ser pacientes ante las respuestas de Dios, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Resumiéndolo todo, es que ahora nosotros tenemos que mantenernos firmes en la espera de la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas, que a veces no es fácil, porque simplemente vamos a imaginarnos que estamos cocinando un pastel. ¿Qué queremos? Pues el pastel inmediatamente, y
Yo he visto así personas que se dedican a cocinar, ya saben el tiempo de espera que va a tener ese pastel, pero las personas que no hemos cocinado un pastel, como que cada 5 minutos estamos viendo a ver si ya va a estar el pastel hecho. Pero, ¿y qué pasa en la masa? Sí, y ahí es donde estorbamos el proceso. ¿Por qué? Porque en vez de que el pastel salga esponjosito, ¿qué hacemos? O sale aplastado o se nos puede llegar a quemar porque no tenemos la experiencia y la paciencia de tener eso, pues un rico pastel. Igual pasa en nuestras vidas. Ahorita con lo que estamos pasando, muchas de las personas simplemente de lo que estamos viviendo en la actualidad del virus que está, mucha gente se ha contaminado por no tener la paciencia de quedarse en casa. Obviamente sabemos que muchos tienen que salir a trabajar, pero a veces nos falta ese tipo de paciencia. La paciencia, Claudia, ese tipo de paciencia nosotros como cristianos la tenemos que desarrollar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que ese fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nuestras vidas. Es algo muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en una naturaleza que va en contra de todo lo que es Dios. Entonces, por ende, somos enojones, somos criticones, somos todo lo que no va conforme a Dios. Pero nosotros, si nosotros pedimos a Dios que mande su Espíritu Santo, que nos dé su llenura y se desarrolle ese fruto del Espíritu Santo que es la paciencia, a partir de eso Dios nos va a ir moldando, nos va a ir cambiando y vamos a ir desarrollando la paciencia. Yo he visto gente, te digo porque yo ahorita tengo 2 bebés chiquitos, sí, entonces es bien difícil tener 2 bebés llorando al mismo tiempo. Entonces me da mucha risa que a veces dicen, mira, llora el bebé, entrégaselo a la mamá, pero ¿qué cuando tú eres la mamá de esos bebés? O sea, ¿a quién se los entregas? Sí. Entonces ahí es donde tenemos que orar nosotros como papás, orar para que el Señor nos dé esa paciencia. Y es muy diferente cuando nos manejamos en la paciencia del mundo que queremos tratar de imitar, a cuando realmente esa paciencia viene de forma natural por medio del Espíritu Santo. Así es, porque sí realmente se ve cuando una persona tiene una paciencia que viene de parte de Dios y cuando tratas de tener esa paciencia que viene del mundo y que nos recomiendan, pero a veces no se logra tener. Fíjate, quiero leerte Santiago 5 verso 7, aquí lo tengo. Dice, fíjate, mi encabezado en Santiago 5:7, aquí en mi Biblia dice, sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Eso me recuerda a lo que ahorita estabas comentando sobre el pastel. Aquí nos habla en la Biblia, en esta parte, sobre el labrador, sobre un labrador que pues ahora sí que todos conocemos labradores o todos conocemos personas que han sembrado algo y que tenemos que tener esa paciencia, sembrar la semillita. A lo mejor tú con tus hijos pequeños, sembrar esa semillita y echarle la agüita, irle ahora sí que abonándole amor, abonándole cariño, abonándole conocimiento de la palabra de Dios, para que eso pueda dar un buen fruto, para que eso pueda crecer. Pero todo esto se tiene que hacer, ahora sí que como el labrador, aprender a esperar. Dice en el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmar. Primero nos está comparando con el labrador, ¿verdad? Y luego dice, tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y qué importante es eso de tener nosotros también paciencia, de nosotros afirmarnos en el Señor. Aquí lo dice bien claro, afirmar nuestros corazones. ¿En qué vamos a afirmar nuestros corazones? Nuestros corazones los tenemos que afirmar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar cómo podemos desarrollar y cómo podemos aprender la paciencia con amor, con esmero y ahora sí que con la ayuda de nuestro Dios. Así es, Claudia. Yo estuve leyendo la palabra y encontré 2 versículos
que me llamaron mucho la atención, y eso es como una clave para nosotros poder desarrollar la paciencia. Hay dos métodos que obviamente Dios usa muchas formas, ¿verdad?, para nosotros, para moldearnos a nosotros, pero yo me he dado cuenta que en cada circunstancia que pasamos, o al menos en lo personal, que Dios va desarrollando la paciencia en mi vida, son dos formas, y yo le llamo a la buena o a la mala. Dice el primero, dice, a través de las pruebas, las tribulaciones o dificultades que podamos estar teniendo. Dice en Santiago 1, versículo 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la que yo le llamo que a la mala, ¿no? Porque a veces Dios tiene que poner circunstancias, o más bien a veces hasta nosotros mismos nos metemos en esas circunstancias para que podamos desarrollar la paciencia, y es muy difícil. Simplemente una persona que está enferma, yo me imagino que todos los días está orando, Señor, ¿hasta cuándo me vas a dar sanidad? ¿Hasta cuándo voy a recibir ya el alta médica? Y es un constante pues de angustia, pero en un momento llega la paciencia, empiezan a desarrollar la paciencia hasta que dicen, ok, tu soberanía es sobre todo y quiero esperar en ti, y ahí es como que aprendemos a tener la paciencia. Y la otra es a la buena. ¿Cómo es a la buena? Pues rindiéndoles de un principio todo a Dios, y para eso es el versículo que dice en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dice, en otro camino que Dios nos muestra para que nosotros tengamos paciencia, es que todos los días nosotros vayamos a Dios y le digamos, Señor, no voy a vivir mi propia vida, voy a vivir tu vida. Yo quiero que tu Espíritu Santo me controle, que me llene y me dirija en cada paso que voy a dar en mi vida. Nosotros podemos poner nuestras propias palabras, sabemos que Dios nos escucha. Qué mejor que tener una relación personal con Dios, que podamos hablarle como nosotros nos sintamos más en confianza, obviamente con una reverencia que es nuestro Padre, pero yo creo que Él está ansioso de escuchar nuestras propias palabras, Claudia, de pedirle, ¿sabes qué, Señor? Necesito que me des paciencia, primeramente con mi familia, primeramente en las circunstancias que me rodean, y obviamente paciencia con el prójimo, como te mencionaba hace rato. O sea, ahorita la gente está muy alterada, o sea, simplemente les dice, ¿sabes qué? Usa cubrebocas, usa gel, y la gente se altera y no tiene esa paciencia. Pero nosotros como cristianos, nosotros podemos orar y cada circunstancia que se nos pone en nuestra vida, utilizarla para bien y empezar a desarrollar esa paciencia que necesitamos todos. Y vaya que sí, muchas veces yo he escuchado el comentario de que no pidas a Dios paciencia porque luego te vienen problemas, pero es lo que tú decías hace ratito. Pues sí, porque no lo queremos desarrollar a la buena. A la buena. Lo queremos hacer a la mala. No es cierto que no le pidamos a Dios paciencia. El Señor nos ayuda a desarrollar esa paciencia, y las situaciones no vienen por pedir paciencia. Las situaciones están ahí. Aún en nuestra vida cristiana hay situaciones que hemos atravesado. Yo he atravesado, tú sabes nuestro testimonio, hemos atravesado situaciones muy difíciles, muy pesadas, mas sin embargo el Señor pues está ahí con nosotros en cada momento, ayudando y desarrollando la paciencia en nuestras vidas. Quiero leerte por último también ahí nuevamente en Santiago 5, pero ya leímos el 8, ¿verdad? Dice el 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tenemos que tomar como ejemplo a los profetas. Es decir, nuevamente, lo que viene en la palabra del Señor. Y luego dice el 11, Marisol, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job. Recordamos ese libro de Job, y habéis visto
el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pues qué gran ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos. Amigas, si no han desarrollado este fruto tan importante de virtud, de la paciencia, yo creo que lo podemos hacer pidiéndoselo al Señor. Podemos pedirle al Señor: Señor, tú eres el que nos vas a dar esa paciencia. Y no porque le pidas la paciencia vas a tener problemas, sino que aún en medio hay un canto, no sé si lo conozcas, hay un canto que dice: y si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Así es que a veces vienen situaciones malas, a veces hay situaciones adversas en nuestra vida, pero si nosotros no atravesáramos por esas situaciones, no sabríamos que podemos vencerlos y que podemos desarrollar la paciencia. Así es que no reneguemos. Yo creo que tenemos que ser sensibles en esta área. Y si tú dices: a mí me falta paciencia con los niños, ahora que tenemos que quedarnos en casa, ahora que tenemos que estar haciendo pues muchas cosas muy diferentes a las cuales no estábamos acostumbrados, yo creo que es tiempo que nosotros le digamos: Señor Jesús, hoy quiero entregar mi corazón a ti y desarrollar la paciencia en nuestras vidas. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿Nos diriges en ella? Para todas las que nos estén viendo, puedan hacerlo junto con nosotras y decirle: Señor, en este tiempo quiero desarrollar la paciencia, ese fruto tan importante que tú puedes poner en nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por estos días, Señor, porque nos has ayudado, Señor, nos has tenido con bien, has cuidado de nuestras familias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a desarrollar ese fruto del Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo venga y nos envuelva, Señor, y nos pueda ayudar a ser pacientes con nuestros hijos, en nuestras casas, Padre, que seamos pacientes con los cristianos, Señor, que aún están en desarrollo de estas habilidades hermosas que tienes para con nosotros. Te damos gracias porque creemos que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor, y que aún las circunstancias que nos rodean, que se nos hacen difíciles, Señor, tú de eso sacas ventaja y nos estás puliendo para hacernos cada día más como Cristo Jesús. Te damos muchas gracias y ponemos esta semana, Señor, en tus manos, creyendo que como se ha estado hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo, tú estás trabajando en nuestras vidas y nos estás haciendo más como Cristo, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. 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 Y bueno, pues nos despedimos. Les invitamos a que sigan viendo cada uno de estos capítulos que estamos teniendo acerca de los frutos del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias. Nos vemos.